sobre una suerte de soporte flexible en el que se pueden perder e imaginar prácticas y en el que se pueden incorporar otras celebraciones sobre principios de coherencia, ¿sí? Entre otros dos ejemplos. La incursión anual al cerro para la obtención de troncos de medidas específicas requeridos en la confección de ciertas ofrendas patronales, que era muy común, digamos, estas incursiones eran muy común hasta la Guerra Cristera. Después de la Guerra Cristera ya no se dejó de hacer eso, se dejaron troncos específicos para hacer las ofrendas, ¿no? De manera que este ritual de ir al cerro se descontinuó. Hay otros rituales, pero este se descontinuó. Y digamos una cuestión muy reciente que tiene que ver con esta invención de tradiciones, digamos, es la creación de la mayordomía a San Juan Diego, que es de 2004, ¿sí? Y que fue creada, digamos, un poco a partir de la vinculación de las mayordomías en ese momento con un párroco que tenía mucha afinidad con ellos y que estuvo insistiendo con esto de la canonización a Juan Diego. Entonces, bueno, ahí se generó esta nueva mayordomía. Bueno, con respecto al perfil político, esto también es muy interesante. Los cargos no han tenido mayor vínculo con las autoridades del ayuntamiento y con el delegado municipal de la congregación, más allá de ciertos apoyos logísticos para la peregrinación al cerro en mayo. Por ejemplo, se pide una pipa con agua, el municipio da una pipa con agua porque va mucha gente, o para el aseo de algunas capillas internas, ¿no? Sobre este asunto se debe de señalar que la figura del delegado municipal parece haber derivado de la compra de tierra que la congregación hizo en la segunda mitad del siglo XIX a la hacienda del Capulín, a la que entonces rentaba. Por alguna razón, que también es un asunto muy interesante, la congregación estaba en esos momentos dentro del espacio de una hacienda y le rentaban a la hacienda. Entonces, a través de un apoderado, la congregación formó parte de la compañía de arrendatarios que se constituyó para adquirir las tierras en compra poco antes de la década de 1870, o sea, entre 1867 y 1872, una cosa así, en el marco, y esto es importante, de las leyes liberales de Juárez, ¿no? O sea, tuvieron acceso a la compra de tierras a partir de estas leyes, ¿no? Ese apoderado, que era una persona ilustrada de la congregación y que guardó el archivo de tierras que contenían esos títulos, así como las escrituras de los predios cedidos a los ciudadanos interesados, ese fue el término. La congregación se desprende de este espacio para el ciudadano tal que compra la tierra. Bueno, este personaje fue posteriormente el mismo personaje que avaló este tipo de compra-venta de parcelas al interior de la congregación, ¿sí? Entonces, al interior de la congregación hay un mercado de tierras. Las tierras se venden, ¿no? Aunque sin efectos catastrales. Esto también es interesante porque nunca han querido pagar impuestos por estas transacciones o por ser propietarios de la tierra, ¿no? Entonces ahí hay ¿Los propietarios son comuneros? No, propiedad privada. Tienen papeles y cuando uno les dice algo, dicen no, es que nuestros antepasados compraron la tierra, las tierras son nuestras, no tenemos por qué pagar porque son nuestras, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿no? En efecto, a la fecha existe una circulación mercantil de terrenos que por su baja productividad y por un prurito corporativo se mantiene supeditado a la membresía, de manera que en principio no se vende a fuereños, pero sí a originarios de otras comunidades. Y esto es muy interesante porque de repente hay gente que vive, por ejemplo, en el Guadalupe, que tiene tierras en el Picacho, pero que no tiene tierras en el Guadalupe, ¿no? Hay gente que ya ni siquiera tiene tierras, ¿no? Ya las vendieron, ya se dedican a otra cosa. Hay gente que tiene tierras, hay gente que tiene tierras en su comunidad y en otras comunidades también. Bueno, este pequeño mercado de tierras interno resulta trascendental, pues esa dinámica comercial sugiere que la relación entre linaje y tierra, señalado por capillas familiares y calvarios en donde se ponían las cruces de difunto, se quebrantó en algún momento entre la compra de tierras en 1870, o sea, entre el liberalismo decimonónico y finales de la década de 1930, o sea, finales de los ecos, digamos, de la Guerra Cristera, que ahí sí tuvo presencia.
Resulta comprensible que la congregación se opusiera entonces a la política agrarista del Estado revolucionario, a la política ejidal impulsada por este Estado, y simpatizara con y apoyara a las fuerzas cristeras que pelearon en el noreste de Guanajuato y que tuvieron su escenario, su campo de acción en parte del Cerro del Zamorano, de la frontera con Querétaro y todo esto, ¿no? A mí me parece que estos elementos son muy importantes, da pistas para pensar los sentidos de ciudadanía locales y el sentido del liberalismo comunitario o popular que pudiera haber ahí en la congregación. Bueno, regresando a aquel apoderado, más allá de su carácter ilustrado, la posición que ocupó transmutó a la de delegado político a partir del impulso que el Estado revolucionario dio al municipio libre. De manera que de ser de un apoderado mercantil o un representante mercantil, se perfiló como un representante con capacidades de mediación ante autoridades externas, un representante político, digamos, pero disociado de inicio de cualquier cuestión religiosa o ritual de fondo, realmente, ¿no? Por cierto, este papel era una posición muy difícil en un municipio dominado por la población mestiza de Tierra Blanca, de la cabecera municipal, y en un municipio pues desatendido tanto por la federación como por el gobierno de la entidad. Y es muy interesante también porque esta desatención permitió que este ámbito político tuviera bastante autonomía. O sea, no tenían recursos y no tenían un peso para hacer nada, tenían faenas y este tipo de cosas, pero su organización interna política era bastante autónoma, digamos, ¿no? El acercamiento de la congregación al Estado revolucionario fue paulatino, ¿sí? Se fortaleció básicamente en la década de 1960 bajo el lenguaje de la modernización y el desarrollo concretado en escuelas, en la construcción de escuelas públicas, en la construcción de infraestructura, o sea, empezaron a meter carreteras, empezaron a meter luz, se empezó a ver la cuestión del agua, y también a partir de que el PRI municipal les abrió un espacio. Pues las comunidades indígenas otomís se vincularon al PRI no a través de la CNC, que era el espacio, digamos, para los ejidos, sino a través de la CNOP. Pues ahí los otomís eran parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Bueno, hasta aquí dejo las referencias históricas y etnográficas, digamos, ¿no? En lo esbozado, yo creo que hay un montón de cosas para discutir y para repensar la literatura sobre cargos religiosos, y que son cuestiones recurrentes, digamos. Entre otras, si los cargos legitiman o no legitiman las diferencias socioeconómicas internas, por ejemplo. Si los cargos van a desaparecer porque son incapaces de equilibrar entre el crecimiento demográfico y la diversificación socioeconómica, ¿no? O si el sistema de cargos se está manteniendo más bien y creciendo más bien bajo el control de élites indígenas políticamente interesadas, ¿no? Bueno, quizá más adelante toquemos sobre todo el último de los puntos. De momento solo me interesa subrayar tres asuntos pensando en esta congregación indígena. Primero, el juego entre lo fijo, señalado por símbolos diversos, incluidos los cerros, y el movimiento constante alrededor de ellos en las fechas festivas, ¿no? Esta relación marca continuidades con un pasado mítico, pero sobre todo marca como un hecho político la definición de un territorio simbólico. Esto me parece muy trascendental por cosas que veremos después. El segundo, como trasfondo y base de rituales y cargos, hay un principio de jerarquía que toma al cuerpo humano como metáfora de lo social y al género como marcador de subordinaciones y de desempeños laborales. Por tanto, hay nociones, digo yo, hay nociones morales implícitas, en el sentido de que hay un deber ser fijado a través de la asociación entre cuerpo y jerarquía, género y trabajo, mito y ritual. Al expresar todo esto públicamente, los cargos y sus rituales, digo yo, naturalizan esa moral, naturalizan ese deber ser. Y esto también es un hecho político bastante interesante.
Bueno, siguiendo con el hilo de estos razonamientos, yo he, digamos, interpretado el sistema de cargos, o he pensado el sistema de cargos en su conjunto, en términos interpretativos, es decir, Clifford Geertz, Marshall Sahlins, Sherry Orner, Edward Fisher, etc. Podemos entender este sistema de cargos como un modelo para la realidad que marca lo deseable en contraste con una cotidianidad heterogénea, conflictiva y cambiante. No he hablado de esa realidad, de esa cotidianidad en la congregación, pero ustedes se la pueden imaginar muy bien a partir de varios puntos. Hay una fuerte migración laboral internacional. Recientemente, hace 4 décadas, la incorporación de mujeres a trabajos remunerados económicamente, eso no había antes. Hay una recomposición doméstica a partir de esto, y hay una menguante autoridad paterna en estas unidades domésticas. Hay una creciente escolaridad de ciertos sectores indígenas ilustrados. Desde los 90 hay una democracia electoral, hay un montón de partidos, la hegemonía del PRI se rompió en Guanajuato, gracias a Salinas de Gortari, por cierto, y hay un montón de partidos políticos ya. Y finalmente, la importancia cada vez más relativa de la tierra como base de la reproducción material local. Entonces, estos son, digamos, elementos de cambio en la congregación. Bueno, en tanto que modelo el sistema ritual genera, entre otras muchas cosas, efectos de continuidad y también cuestiones de identidad y todo este tipo de cosas que ustedes ya saben, pero genera efectos de continuidad. En esta idea, símbolos claves como las cruces, los santos y las montañas, junto a formas de organización como las mayordomías y sus rituales, pueden ser comprendidos como herramientas para la autoconciencia grupal, para ubicar y dar seguridad o dar cierta seguridad a la gente ante los cambios, de hecho, para comprender los cambios a partir de elementos locales. Pero yo creo que esto seguramente ustedes ya lo han leído en un montón de monografías, y no habría mucho de nuevo en esto. Yo creo que puede haber más si nos preguntamos por la relación entre los cargos religiosos y el liberalismo decimonónico, ¿sí? Al respecto, parece que este liberalismo del siglo XIX tuvo un papel relevante en la separación entre el sistema ritual indígena y la pragmática de la organización cotidiana, es decir, en la definición y separación de una esfera religiosa, por un lado, y de una esfera política, por el otro, que es una cuestión liberal, básicamente, ¿no? Mientras esta última, la esfera política, sirve para articular lo local con instituciones estatales, o sea, el delegado político con el ayuntamiento, con cuestiones de gobierno de Guanajuato, digamos, el sistema ritual se constituye como un ámbito propio y mucho más autónomo de organización, ¿sí? En donde las mayordomías tienen la capacidad para ver si coinciden con el párroco, y si no coinciden se pelean con el párroco, si coinciden y sus iniciativas son buenas, pues las retoman, en fin. En esa dinámica se pasaron muchos años, ¿no? En otro orden, el liberalismo decimonónico también parece haber tenido relevancia en la comprensión local de la tierra como un bien mercantil, disociado del parentesco, que esto también es sumamente importante. Habría que preguntarse, digo yo, si esta elaboración se encuentra en la base de la diferenciación entre la tierra en tanto medio de producción y el territorio, un tanto espacio articulado simbólicamente a través del mito ritual. Son dos cosas claramente diferenciadas en la congregación. Bueno, a partir de esta idea podemos repensar el asunto de cargos y rituales en relación con la discusión sobre la producción de prácticas de gobierno y de espacios de autonomía, que es una de las cuestiones que ahora se discuten en este México neoliberal y multicultural. El referente de ambas cuestiones sería el Estado mexicano en sus distintas formaciones, entendiendo que la construcción y negociación del dominio de este Estado genera constantemente márgenes, ¿sí? Y que ese mismo dominio se basa, al menos parcialmente, en la mitología del nacionalismo, o se ha basado básicamente en la mitología del nacionalismo, es decir, en la construcción de un lenguaje común para un nosotros estandarizado, fijo, soberano, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que en estos términos uno puede comprender más ampliamente el rango político
que tienen las mayordomías y el sistema de cargos en la congregación. Así pues, sugiero entender a este sistema como concepto y como historia de manera interrelacionada, conceptualmente como una forma consensada de gobierno local basada en ciertos principios morales o en cierto deber ser, ¿sí?, para organizar la interacción social en términos de orden, que eso es el gobierno, ¿no?, generar interacción social en términos de orden. Es en este sentido que todo el sistema puede verse como una cosmología política o bien como un universo moral debidamente mitificado. Por otra parte, en lo que se refiere a su rango histórico, podemos entender a los cargos como un espacio de autonomía, resultado de la manera en que localmente se interpretaron las leyes liberales del siglo XIX y los estados liberales o revolucionarios marcaron sus límites y negociaron sus márgenes, ¿sí? Entonces, esto también es relevante, digamos. Bueno, a continuación, a partir de esto, intento esbozar la interacción de ambas cosmologías en términos históricos. A diferencia de la local, que me parece un poco más estable, digamos, a partir de la Virgen de Guadalupe, la nacionalista ha variado a partir de la incidencia de las élites económicas y políticas que en diferentes momentos se han travestido con la máscara del Estado, ¿sí? En términos generales, desde el siglo XIX, digamos, han promovido sucesivamente ideas nacionalistas a partir de la unidad religiosa, una cuestión de raza, una cuestión de cultura, una cuestión de modernidad y de integración, en términos de forjar una nación, es decir, de forjar una comunidad política imaginada, inherentemente limitada e inherentemente soberana, un poco como dice Benedict Anderson. Bueno, eso fue hasta la posrevolución, digamos, porque ahora, en contrasentido, se utiliza el lenguaje que reconoce la naturaleza multicultural de México y se desestima y de hecho se desprecia profundamente la idea de soberanía y también la idea de nacionalismo, ¿no? Lo estamos viendo con todo esto del petróleo. A las élites les importa un rábano la soberanía y el nacionalismo, ¿sí? A partir de esto esbozo varias cuestiones, ¿no? Inicio, pues claro, con la Virgen de Guadalupe. Digamos, difícilmente se puede argumentar contra el hecho de que esta imagen ha sido central en el lenguaje de participación popular en la construcción de sentidos de nación mexicana, ¿sí? A través de Guadalupe no solo se articulan diversos sectores independentistas, se articularon, sino que para el caso que me ocupa, la imagen fue tomada por los otomíes como el referente de su origen comunitario y como elemento con el que se construye su territorio, en tanto parte del territorio de la nación, ¿sí? Perdóname. Sí. Antes de comunitario, ¿qué palabra usó? No lo entendí. ¿Juicio? ¿Quién sabe? A ver, me regreso entonces. Sí. A través de Guadalupe no solo se articulan diversos sectores independentistas, o se articularon, sino que para el caso que me ocupa, la imagen fue tomada por los otomíes como el referente de su origen comunitario. Origen. Y como elemento con el que se construye su territorio en tanto parte del territorio nacional. El mito del paso de la Virgen por el espacio indígena expresa la centralidad y los derechos que las comunidades indígenas argumentan como parte importante de la nación mexicana. El sentido local de este simbolismo no entró realmente en contradicción con la disociación entre esfera política y esfera religiosa, derivada del exitoso arraigo de la noción de la tierra como mercancía, ¿sí? De hecho, este último converge con el proyecto de progreso económico y de surgimiento de pequeños propietarios capitalistas que soñaba el liberalismo de Ocampo y de Juárez, ¿sí? En términos de esta conversión, la congregación en el siglo XIX podría haber sido presumida como un modelo de progreso, ¿no? Los indígenas, digamos, dejan de ser corporativos y se convierten en propietarios individuales, ¿no? Los enfrentamientos más fuertes se produjeron a partir de la construcción filosófica que proponía que la naturaleza de la nación era su condición mestiza y que por tanto había que mexicanizar al indio, que es todo el discurso de la Revolución Mexicana. En específico, los conflictos se desarrollaron con los proyectos de integración o incorporación con los que las élites posrevolucionarias ganaron legitimidad en muchas partes de México, ¿no? La educación pública y laica,
la castellanización y la conversión del indígena en campesino, corporativizado y políticamente sujeto. En la congregación el efecto de estas iniciativas fue el contrario y queda bien representado